Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la Pastoral Social, agradecer de un modo particular al Padre Carlos, siempre ocupado y preocupado por generar espacios de encuentro, espacios de reflexión, y agradecer a la Pastoral Social por la posibilidad de brindarnos un documento que, además de tener una profunda reflexión teórica, tiene un anclaje práctico y muy particular, que a la política y a los políticos, al menos en mi caso, después de leerlo en dos oportunidades, me ha generado una interpelación. Me provoca, me interpela, no me permite permanecer impávido frente al documento. Y básicamente, en la brevedad del mismo, pero en el trayecto y en la forma en que está planteado y está estructurado, decía, nos interpela para preguntarnos dónde estamos, por qué estamos así, a dónde queremos ir, si efectivamente queremos ir hacia otro lado, cómo hacemos para ir hacia ese sentido al que queremos transitar y fundamentalmente no conformarnos ni adecuarnos a una matriz que ha sido generadora de la realidad en la que hoy estamos y básicamente animarnos a discutir una nueva matriz para el desarrollo nacional. Surgiendo de un estudio de la realidad con datos concretos que nos interpelan en estas más de 4 décadas de la democracia argentina, que ha sido una etapa que nos ha permitido consolidar valores, instituciones, pero claramente no nos ha permitido todavía resolver problemas estructurales, los cuales algunos han sido agravados, entre ellos la pobreza. Y me parece que hay como tópicos que algunos los marqué antes de hacer un aporte desde el área más particular en la cual me encuentro hoy, que es el área de obras públicas. Pero cómo la matriz generadora de la realidad en la que hoy nos encontramos ha planteado la temática inclusión o integración, muchas veces tomados como realidades iguales, pero que en realidad cuando uno hace una mirada mucho más profunda se da cuenta de una dimensión completamente diferente. ¿Qué se hace hoy? ¿Qué se ha venido haciendo en política de abordaje de la pobreza? Si es transferir recursos, si es profundizar los lineamientos de la economía social, del autoempleo. Tener conciencia de que tenemos que generar puntos de partida más que tener la mirada de el compromiso de ver la realidad como un punto de llegada, sino como un punto de partida, distinguir lo urgente de lo importante, tener la plena convicción, al menos seguramente varios de los que estamos acá, venimos de un proyecto o somos parte de un proyecto político que siempre ha concebido en una visión profundamente humana y cristiana, que es el trabajo. Hoy en los paneles de la mañana se mostraba con mucha claridad que es el trabajo lo que no solo da sustento, lo que construye comunidad y fundamentalmente por la dimensión personal y la dignidad que el trabajo tiene. Por lo tanto, uno podría tener un primer núcleo de coincidencia que es el trabajo, claramente uno de los esquemas de la salida. Plantearnos también la calidad del trabajo, porque ante la falta de demanda del empleo, muchas veces hemos replicado situaciones que más se asemejan a espacios de explotación que espacios de dignidad de trabajo. Y entonces aparecen categorías distintas entre quienes trabajan desde la pobreza y quienes pueden acceder al trabajo desde otra dimensión. ¿Cuál han sido algunos componentes de la matriz actual? Una matriz que ha tenido un modelo extractivo desde lo económico,
que ha profundizado desindustrialización, endeudamiento y una distribución regresiva del ingreso, el desempleo constante y creciente y la fragmentación social. Entonces la pregunta también provocadora, ¿es contener y asistir o es promover? ¿O es cambiar? Y a partir de allí, ¿cómo uno concibe a la pobreza? Si es como objeto o es como sujeto, si es como una realidad a la cual abordar solamente desde una visión de consumo, o es una visión de promover, de rescatar, de redimir, y por lo tanto sacar de la pobreza estructural no tiene que ver solo con los niveles de consumo, tiene que ver con garantizar derechos, la vida, la educación, la salud, hoy la conectividad, el alimento, el juego en los niños, el deporte, la cultura. También la convicción que si durante estos años hemos tenido una matriz que nos ha permitido reproducir un modelo, si uno, es una regla de tres simple, hace lo que vino haciendo, el resultado será exactamente el mismo. Seguramente se irá profundizando y entonces la necesidad de darnos cuenta dónde estamos para ver hacia dónde queremos ir. Y a partir de allí, la coincidencia casi del derrotero de terminar concibiendo la necesidad de una nueva matriz. Esta nueva matriz que el documento plantea para un desarrollo integral, solidario y sostenible. Y a partir de allí, ¿quién la hace? ¿Quién hace esa nueva matriz? ¿Quién la construye? ¿Bajo qué responsabilidades? ¿Es el Estado o es el mercado? Si es el mercado, nos dice el documento, nos provoca el documento, dice el mercado tiene una lógica natural, una tendencia a la especulación financiera, a una tendencia a la imposición de los grupos más poderosos sobre los grupos más débiles y a una primarización de la economía fruto de los precios internacionales para tener mayor ganancia con menos trabajo. No parece siendo el mercado el que con su solo crecimiento nos va a permitir cambiar una matriz. Entonces aparece la necesidad de preguntarnos sobre el Estado, sobre cuál es el rol del Estado en general y del gobierno como herramienta de ese Estado. Y allí, nuevamente, la interpelación que el documento nos da a la forma de hacer política y a la necesidad de resignificar la política, de volver a concebirla como una herramienta y una dimensión de transformación, darle el sentido más profundo, no solo como práctica, sino también como efectividad dentro de la construcción comunitaria. Lo peor que nos puede pasar a quienes hemos hecho de nuestra vocación política un ámbito de participación es caer en la resignación del rol de la política. Por lo tanto, la necesidad de jerarquizarla, de construirla. Y en ese camino de construcción la propuesta, los encuentros, los consensos, los acuerdos. La necesidad de salir de lo contingente y de lo urgente, salir de lo superficial para poder construir, mientras se atiende lo urgente, una agenda que efectivamente aborde las temáticas que no son de un sector político, que son de todos. Para eso, el gran desafío que hasta ahora la política no ha encontrado los caminos, ha fallado en la construcción de los espacios que nos permitan mirar más allá de nuestras propias particularidades, que nos permitan mirar un poco más allá de nuestros propios intereses.
es difícil concebir que cuando en el juego de la actividad pública o de la actividad política, el éxito político de uno consiste en el fracaso del otro, porque el fracaso del otro genera la oportunidad de ocupar su lugar, es difícil darse la oportunidad del encuentro real, no del encuentro del discurso, sino del encuentro de la acción. En segundo lugar, la vida política o la vida de una comunidad también es muy importante para dejarla solo en manos de la clase, o ahora está más de moda hablar de la casta, dirían algunos sectores, ¿no? De la política. Es necesaria una construcción más amplia. Es necesario profundizar el camino de diálogo comunitario, de la cultura del encuentro, entre los partidos, entre los sindicatos, entre las organizaciones comunitarias, entre las organizaciones territoriales, entre las entidades gremiales sectoriales, productivas, industriales, de servicios, entre las universidades. Construir políticas de Estados que nos saquen de la coyuntura, que nos permitan tener una mirada de perspectiva, que en definitiva es la que produce las transformaciones. También el documento nos plantea el camino del trabajo, pero no solo generar trabajo, sino, como lo dije hace un rato, el nivel y la calidad del trabajo que se propone. La calidad del empleo, la informalidad, la precariedad, los bajos ingresos, las condiciones muchas veces precarias en las que se desarrolla la organización de la dimensión de la economía social dentro de una economía en general. Y entonces allí, como dos brazos propuestos, al menos para la discusión, el de la creación de un trabajo formal bajo la variable de crecimiento de las proyecciones del complejo industrial, de las políticas de arraigo, de desarrollo regional y federal, del fortalecimiento de las pymes como claro motor que aumenta e incrementa la capacidad industrial en la Argentina y del desarrollo de las nuevas industrias 4.0. Y el otro brazo, hoy abordado en el panel anterior con mucha profundidad, formalizar y mejorar las formas de organización y de contratación de la economía popular. Que sea parte integrante de una dinámica productiva y del mundo económico y no un paliativo para lo urgente, una realidad. Creo que en este sentido estamos frente a una hora muy interesante. Las 4 décadas que nos han separado de el retorno a la democracia en nuestro país nos permiten hacer casi un acto de conciencia sobre la tarea que hemos tenido en este tiempo y compartir que ha habido fracasos colectivos, que la democracia no ha sabido, no ha podido todavía dar respuestas a tener no solo más democracia, sino mejor democracia. El gran desafío es tener sociedades integradas, incluidas, solidarias, sostenibles. Y las diferentes posiciones que podemos tener nos deben permitir construir ese horizonte. Por eso creo que la pandemia, casi un momento límite en la vida de las personas, de las familias, de los sectores sociales, de los estados, del mundo en su conjunto, la pandemia como parate, la pandemia como una detención obligada que tuvimos, nos da una oportunidad. Hoy hablamos mucho de reconstruir. Es reconstruir lo que teníamos, es construir
la nueva Argentina, el nuevo país, las nuevas provincias, las nuevas ciudades, el nuevo mundo que tenemos hacia adelante. Por eso se abre una oportunidad. Para mí es una oportunidad. También veo con particular agrado que después de las últimas elecciones legislativas, el mensaje del presidente, la noche de la elección. Un mensaje que es un llamado a la unidad. La Argentina necesita de todos. De los que opinan como Nicolau, los que pueden opinar como mí o como Gustavo. La Argentina necesita de todos, absolutamente de todos. Llamado a la unidad. Y segundo, una agenda que empiece a abordarse. Una agenda que el presidente tuvo desde el primer día en su mensaje legislativo ante el Congreso Nacional y que seguramente Gustavo profundizará en esa instancia de diálogo económico y social. Pero un diálogo para construir políticas, acuerdos, para enriquecernos. No solo para hacer un listado de demandas territoriales, sino para animarnos a construir juntos políticas colectivas. Y en ese sentido, además de la experiencia del Consejo Económico y Social, veo con agrado en estas últimas semanas, por un lado, el resurgir de esa visión estratégica del complejo agroalimentario, agroindustrial, planteando una agenda firme sobre el plan estratégico diseñado en algún momento, pero hoy asumido en políticas concretas, en normas concretas, con una visión 2030. O la convocatoria del presidente ante la Unión Industrial hace unos días atrás, de generar también un plan productivo 2030 en la Argentina. Nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas, que conduce el ministro Catopodis, venimos trabajando en esta lógica de poder reflexionar sobre los documentos de los últimos 20 años, de poder dialogar con todos y más allá de cada una de las acciones que forman parte todos los días del devenir de las obras en cada lugar, permitirnos pensar un gran plan nacional de inversión de capital en la Argentina, que pueda cambiar las matrices que existen. ¿Alguien puede dudar que el sistema vial en la Argentina o el sistema ferroviario en la Argentina es un sistema construido bajo una matriz de extracción de los recursos primarios de principios del siglo pasado? Solo por hablar de dos variables, lo vial y lo ferroviario. ¿Cuáles son los puentes, los pasos fronterizos, las salidas bioceánicas, la construcción de los corredores, las autopistas, los nuevos puertos, la hidrovía, los nuevos ferrocarriles, las centrales eléctricas, los nuevos puentes? Pensar esa dimensión la estamos construyendo como un documento base que quizás como gran aporte nos permita llegar al fin de nuestro mandato teniendo un plan, y dejándole una construcción no de un equipo, sino una construcción comunitaria. Creo que este es el gran desafío. La pospandemia, como lo dije recién, para mí es una oportunidad. Los 40 años de democracia, casi una obligación imperativa para todos, porque en estos 40 estuvimos todos. Por lo tanto, es una obligación imperativa. El liderazgo ético y la palabra y el ejemplo del Papa Francisco, una motivación. Y lo grave de la problemática, claramente una urgencia. Hace unos días atrás, acomodando una biblioteca, encontré, esta mañana lo pensaba, encontré un libro que leí en la adolescencia. Creo que fue el primer libro que me llegó a las manos de
sobre la práctica política y el mundo de una visión o una cosmovisión cristiana en la política, que fue un libro que escribió Gustavo hace muchos años. Y ese libro tenía un título que se llamaba Vale la pena. Creo que esta mañana cuando venía lo recordaba como visión y como motivación. Vale la pena, y este espacio, este encuentro y el documento claramente es un aporte en ese sentido. Muchas gracias.